Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una clase práctica más de la materia Pensamiento Computacional, Cátedra Balbiano. Hoy vamos a ver una primera parte de manejo de archivos. Hoy simplemente vamos a entender ver un poco lo que se ve en la teórica, pero de forma práctica. Entender cómo se manejan archivos, tipos de apertura y ese tipo de cosas. eh, Cómo trabajarlas en Colab y después en otra clase haremos más resolución de ejercicios. Ando con un poco de dolor de garganta, así que cada tanto quizás hago pausas en el video. Entonces, vamos a ver manejo de archivos, qué es un archivo, algunos conceptos claves, cómo abrir y cerrar archivos, modos de apertura, algunas cláusulas y bueno, por último archivos separados por coma. Entonces, esto es un poco repaso de la teórica. Un archivo es una forma de persistir datos con los que el programa trabaja. Sabemos que nuestro programa mantiene datos en memoria. Al momento de terminar de ejecutarse, todo lo que está en memoria desaparece. Los archivos nos sirven para mantener cierta información que no queremos que desaparezca. Eh, bueno, esto ya se ve en la teórica, es una arquitectura von Neumann. Hay un buffer en memoria interna con el que permite comunicar el disco con el programa, y lo que nosotros hacemos es, cuando abrimos un archivo, es abrir un buffer eh, a, ese, a ese archivo, interactuar con ese buffer para leerlo justamente, y luego cuando lo cerramos liberamos ese buffer de memoria. Entonces eso es lo que hace la función open. Recibe un nombre de un archivo, una ruta de un archivo en realidad, y un modo de apertura, y nos da una dirección de memoria de ese buffer que nos abrió el sistema operativo. Los modos de apertura es modo de lectura, R, solo lee si el archivo no existe de error, no escribe y se posiciona al inicio. Modo de escritura, no lee, solo escribe, si el archivo no existe lo crea, y la posición inicial donde vamos a escribir es al inicio de todo, es decir, si el archivo existía lo va a borrar. El modo append tampoco lee, escribe también como el modo write, y lo que hace es crear el archivo si no existe, y si existe se posiciona al final. Y después, bueno, tenemos otros dos modos más particulares que son R y W, que permiten leer y escribir. La diferencia es que si el archivo no existe, el modo R falla y el modo W lo crea. Y la posición de ambos de lectura es al principio, solo que bueno, el W además borra el archivo, si existe. Bien, abrir y cerrar un archivo. Entonces, ya dijimos, abrir nos da una dirección del buffer para que nosotros interactuemos con el archivo. Cerrar libera ese buffer. Y bueno, si quedó algo pendiente de escribir, también fuerza el grabado. Entonces acá veamos un ejemplo. Ahí lo que hicimos fue abrir en modo de lectura el archivo prueba.txt. Esto lo que hizo fue, como no existía, crearlo. Podemos ver los archivos en Drive acá. Este es prueba.txt y tiene este contenido que nosotros escribimos acá. Y después, al cerrarlo, liberó el buffer. Está bueno esto para que ustedes practiquen interactuar con los archivos, abran, cierren y vean lo que pasa. Bueno, acá tenemos algunas, esto no lo vamos a ver en la materia, pero es como métodos que interactúan con primitivas del sistema operativo para interactuar con el file system, con el sistema de archivos. Acá estamos verificando que el archivo existe y que tiene cierto tamaño en bytes. Arranquemos entonces con los modos. El primer modo es el modo de lectura. Es el modo por defecto, es el modo en el que se va a abrir cuando Open no reciba segundo parámetro con con el modo de apertura. Y lo que nos va a permitir es hacer read, read lines y read line. Ahora vamos a ver qué es cada uno. Entonces, lo primero que hacemos es abrir el archivo. Empecemos con read, ¿no? Abrimos el archivo en modo de apertura.
podríamos no haberle indicado nada. Esto funcionaría exactamente igual. Y hacemos un read. Read lo que hace es lee todo el archivo como un único string. Un segundo. Bien, lee todo el archivo como un único string. Lo guarda en una variable, ¿no? Que es la que asignamos cuando llamamos read. Y todo ese archivo está junto acá en string. Acá es importante tener en cuenta que este método puede ser un poco peligroso, ¿no? Sino, quizás no para los archivos que vamos a manejar en esta materia, pero uno lo tiene que tener en cuenta. Más que nada porque, nada, podría pasar que, no, va a pasar que más adelante trabajen con archivos de mayor tamaño y en ese caso hacer un read y leer todo el archivo. Imagínense que estamos leyendo todo el contenido de un binario que es una película larguísima y en alta definición, leer todo ese contenido de una, bueno, si no tenemos la memoria suficiente para mantener eso, nos va a romper el programa. Entonces hay que tener cuidado más que nada con esto. Pero bueno, así funciona. Hacemos un read y todo queda en una variable, como un string. Si hacemos read lines, ahora lo que obtenemos, también el archivo se lee todo, del principio hasta el final. La diferencia es que lo que tenemos es una lista. Es una lista por cada una de las líneas del archivo, ¿no? O sea, no deja de ser peligroso como el otro, pero acá nos permite tener más control sobre cada una de las líneas. Si quisiéramos leer el archivo línea por línea, es un poco más útil que el anterior. Fíjense que acá lo que estamos haciendo es imprimir esa lista de líneas y luego imprimir cada, cada línea por separado. Acá lo importante es, y esto pasa también en el read, fíjense que acá hice un print, pero yo podría haber usado este método que me permite ver el contenido crudo. Y acá veo que en realidad están los barra n. Los barra n son los saltos de línea. Es como un carácter reservado del sistema operativo que lo que indica es que ahí terminó una línea y se va a la siguiente, como si terminó el renglón, ¿no? Y va al siguiente. Eso, si hacemos un print normal, eso las consolas lo suelen manejar y entonces ya en vez de poner un barra n acá, nos hizo el salto de línea y nos mostró la siguiente en el siguiente renglón. Acá cuando lo imprimimos adentro de una lista, no, porque está imprimiendo una lista, no un texto. Entonces lo imprime igual, ¿no? Y acá se imprime con el barra n porque estamos usando este método que es como la representación cruda de un objeto de Python. Bien, y el siguiente método por último es readline. Acá lo que se hace es, se tiene un archivo y se llama readline, un archivo abierto, para leer línea por línea. Es como si funciona igual que readlines en plural. La diferencia es que lo va leyendo de a una. Y cuando nos da un string vacío, significa que terminó. Entonces, el archivo tenía 3 líneas, leo la primera, leo la segunda, leo la tercera. Cuando leo la última, acá en fin, fíjense que lo que se guarda es un string vacío, no hay nada. Es la forma que tiene Python y el método readlines de decirnos, listo, no hay más. De hecho, veamos qué pasa si yo sigo llamando a readline, perdón. Y acá imprimimos lo siguiente. Me sigue devolviendo string vacío, o sea, Python va a seguir insistiendo y no importa cuántas veces más llame a readline, me va a seguir diciendo no tengo nada más para leer. Bien. Un patrón clásico de lectura de archivos
sería leer línea por línea con un while, ¿no? O sea, yo abro un archivo, llamo a readline para leer la primera, eh, y después digo, bueno, mientras esa línea que leí no sea un string vacío, que es, recordemos, es la forma de decirnos que ya no hay más líneas por leer, entonces le hago un strip para sacarle el barra n. El strip elimina de los extremos de una cadena de Python. Déjenme que les muestre un ejemplo. Si yo hago hola y le pongo una h al final y hago strip h, de los dos extremos saca el carácter que yo le ponga. Entonces lo que hago con esto es, bueno, de los dos extremos sacame los barra n. Es raro que haya un barra n a la izquierda, así que lo que va a hacer es sacar el barra n de la derecha. Podría usar también rstrip, que hace lo mismo pero solo desde la derecha. Pero bueno, en fin, lo que me sirve esto es para eliminar ese salto de línea que no quiero que aparezca. Y entonces, nada, puedo trabajar con esta línea. Al final, antes de dar la siguiente vuelta a while, lo que hago es leer otra línea, ¿no? Entonces, si mi archivo tiene 3 líneas, digamos que son línea 1, 2 y 3, acá es línea 1, acá trabajo con la línea 1 y a partir de acá ya es línea 2. Y como la línea 2 no es vacía, porque mi archivo tiene 3 líneas, acá voy a pasar a trabajar con la línea 2, después voy a pasar a la línea 3, mi archivo tiene 3 líneas, entonces esto no va a ser vacío. Voy a trabajar con la línea 3 y acá, cuando lea el siguiente, voy a tener un string vacío y entonces voy a salir del while y voy a cerrar el archivo. Acá vemos que imprimió las 3 líneas del archivo y terminó, por lo tanto cerró el archivo. Bien, por último, para irnos del modo lectura, ¿qué pasa si abro un archivo que no existe? File not found. Error de archivo no encontrado. Quiere decir acá, no existe el archivo o directorio, carpeta, no existe .txt. Entonces, nada, no puedo abrir como lectura un archivo que no existe. Pero sí puedo abrir un archivo que no existe con el modo escritura. Veamos acá en la carpeta que no hay ningún archivo demo write. Entonces, si ejecuto este código, ahora hacemos un refresh acá, apareció el archivo y escribió hola chau. ¿Por qué junto? Hola chau. Bueno, esto que hablamos del barra n no era en vano. Así como hay que tener cuidado con los saltos de línea cuando leemos, cuando escribimos también hay que tener cuidado de agregarlos, justamente. Fíjense que acá se escribió hola hasta acá y no se escribió nada más. Y Python no tiene por qué saber que nosotros queremos escribir una segunda línea, porque quizás queríamos seguir escribiendo texto. Nosotros podríamos haber hecho acá, en vez de escribir hola, podríamos haber escrito la H, la O, la L y la A. Y fíjense que el resultado es el mismo. Lo voy a abrir de vuelta por las dudas, pero el resultado es el mismo, porque en realidad nosotros tenemos que tener la posibilidad de escribir en un archivo lo que querramos. Acá, después esto se menciona en el video teórico, pero acá estamos escribiendo archivos que nosotros podemos interpretar como humanos. Pero más adelante o en situaciones más complejas podríamos estar escribiendo archivos que no son interpretables por humanos. Son binarios, son imágenes que cuando uno lee el contenido real no es interpretable por un humano, pero sí por un programa, ¿no?
Entonces, bien, volviendo al ejemplo que teníamos, eh, si nosotros queremos escribir con barra n, los tenemos que agregar a mano. O sea, tenemos que escribir y al final del string que estamos escribiendo en el archivo agregar un barra n. ¿Esto puedo hacer un refresh? No, pero puedo abrirlo de vuelta. Y ahora vemos que este salto de línea no lo vemos en el archivo, pero porque representa un salto de línea y cada línea quedó en una por separado, ¿no? Bien. Y por último lo que podemos hacer es llamar a writeLines, que lo único que, o sea, la ventaja que nos permite sobre el anterior es que ahora no escribe un texto y llamamos de vuelta, escribimos otro texto y así, sino que podemos pasar una lista de textos, de strings, y las va a escribir todas juntas. Pero ojo, que igual no agrega el barra n, hay que seguir haciéndolo a mano. Pero bueno, ahora vemos que acá le estamos pasando una lista y acá le estamos pasando solo un string y no pasa nada, funciona de las dos maneras. Y si lo abrimos, respetó el barra n porque lo pusimos adrede. Bien, y por último, veamos qué pasa si abrimos un archivo que ahora sí existe. Nosotros teníamos DemoWrite que tenía primera, segunda y tercera línea. Abrimos de vuelta, escribimos esto, contenido completamente nuevo, y cuando lo vamos a leer de vuelta, ahora es este contenido el que tiene el archivo. Podemos verlo también acá. Que se pisó el archivo y se puso el nuevo contenido. Entonces, a tener cuidado cada vez que usamos el W de no estar perdiendo datos que existan anteriormente en el archivo. Pasamos a modo append. Acá tenemos un archivo que ya lo estamos creando ahora con W. Le estamos agregando contenido y lo estamos mostrando. Y entonces ahora vamos a agregarlo, vamos a abrirlo con modo append, agregarle una línea más y acá la agregamos. Fíjense que no hizo falta saltear ni leer, simplemente lo abrí en modo append, escribí, o sea, es abrir, escribir, cerrar, y en modo append ya supo escribir al final del archivo que ya existía. Pero acá hay que tener un cuidado porque si nuestro archivo no terminó con un salto de línea, el modo append no sabe detectar eso, porque ya dijimos, nosotros Python no tiene por qué saber que queremos escribir un salto de línea. El salto de línea solo aplica a archivos legibles por humanos, pero podemos no quererlos en otro tipo de archivos. Entonces, si ejecutamos esto, fíjense que luego de la línea 2 escribimos este texto y se escribió pegado, sin salto de línea. Entonces la solución es agregar un barra n al primer string que escribimos. Pero bueno, hay que tener cuidado porque puede pasar que ese barra n sí exista, ¿no? Fíjense que si nosotros ahora hacemos barra n acá, lo que estamos creando es un espacio vacío, porque le estamos diciendo a Python, terminó con un barra n, escribimos otro barra n y recién ahí escribimos nuestro archivo, nuestro nuevo contenido. Entonces, bueno, el modo append es peligroso en ese sentido, hay que saber con qué archivo se está escribiendo. Mejor si lo usamos sobre un archivo sobre el que nosotros ya tenemos control, porque entonces podemos ser conscientes de estas situaciones. Escribí un barra n, lo escribo cuando uso append o lo escribo originalmente. Bueno, hay que ir teniendo todos esos cuidados cuando uno maneja archivos. Bueno, acá vemos el segundo ejemplo. Asegurarnos de que siempre terminamos con un barra n los archivos. Esa es la mejor práctica. Siempre que manejen un archivo
que tiene contenido que vamos a leer, lo ideal, la buena práctica es siempre escribir un /n al final de todo lo que represente una línea de texto. Bien, vamos con los modos R+, y W+, que son modos más particulares. El modo R+, en principio si, bueno, queremos un archivo previo. En principio si queremos leer solamente, el modo R+ se va a comportar como R, ¿no? Fíjense que nosotros leemos, imprimimos, con readlines, normal. Esto empieza a cambiar, pasa lo mismo si no existe, da error. Entonces, hasta la lectura funciona igual que R. Lo que nos permite es escribir además. Y ahí es donde quizás se le puede sacar un poco de jugo, pero hay que saber manejarlos con cuidado. Por ejemplo, solo vamos a escribir. Entonces, abrimos con R+, tenemos un archivo previo, lo abrimos con R+, escribimos texto, cerramos y cuando vamos a ver el contenido, pisamos cierto contenido existente con el nuevo texto. ¿Por qué? Porque R+, por defecto nos ubica el puntero donde vamos a escribir al principio del archivo. Así como W borra el archivo y ubica el puntero al principio porque no hay otra cosa, y append lo ubica al final, R+ lo ubica al principio, pero con la diferencia que no borra el archivo. Entonces, si nosotros empezamos a escribir, vamos a empezar a pisar el archivo, a pisar el contenido que ya teníamos. La otra opción es, bueno, ahora quiero leer y escribir. Acá lo que pasa es que cuando nosotros leemos alguna línea del archivo, algún contenido del archivo, Python detecta una lectura, detecta que empezamos a movernos a través del archivo y dice, ok, entonces ahora todo lo que escribas va a ir al final. Entonces, fíjense que acá leemos una línea, no hace falta leer todo. Escribimos, pero como Python detectó que el puntero avanzó, entonces se escribe al final del archivo. Y de esa forma lo que tenemos es el contenido original, que son estas dos líneas que están acá, y el contenido nuevo al final del archivo. Y por último pasamos al modo W. Un segundo. Pasamos al modo W, que el W+, perdón. Preparemos el archivo. Acá vemos que si intentamos solo leer, vamos a tener nada, porque W+, así como W, borran el archivo si ya existe. Entonces acá borramos el archivo existente. Y el otro comportamiento que podemos hacer es usarlo para escribir y además para leer, porque por eso es W+ en vez de solo W. Entonces abrimos un archivo con W+, esto lo crea, escribimos contenido, escribimos otra línea más y después vamos a leer de ese archivo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos bloques de código? Que ya venimos hablando de punteros. Cuando Python escribe una línea, nos posiciona el puntero al final de esa línea que escribió. Entonces, si nosotros vamos a leer después de escribir, ese puntero está al final. Cuando nosotros leamos eso, no vamos a leer nada, porque después de eso no hay más nada. Pero si nosotros nos vamos de vuelta al principio, con seek lo que hace es nos posiciona el puntero de vuelta en algún índice de esa cadena de bytes que es un archivo. En este caso estamos diciendo volvé al principio y ahí sí leemos la línea y vemos que por un lado al principio leíamos nada porque nos posicionamos al final del archivo, y al movernos al inicio del archivo y volver a hacer un readlines,
ahora tenemos las dos líneas de nuestro archivo. Bien, ahora una vez repasados todos esos modos, veamos el with open, que es algo muy importante a la hora de manejar archivos, porque ya hablamos de que teníamos por un lado open, que nos abría un buffer en memoria y nos daba la dirección de ese buffer, y teníamos close, que lo liberaba. El problema es que, lo importante acá es que liberar ese buffer de memoria es muy importante para terminar de escribir los últimos contenidos en nuestro archivo, para liberar también al sistema operativo de que deje de administrar ese archivo porque por ahí lo quiere administrar otro programa. Entonces es importante, y manejarlo con open y close nos puede hacer que nosotros nos olvidemos, o peor, que nuestro programa falle antes y, no se cierre porque nunca llegó a la línea del close, ¿no? Imagínense que yo hago, lo voy a hacer rápido, pero imagínense que yo hiciera algo como archivo igual a open de un archivo, acá hago 1 dividido 0, que da error, y acá hago archivo.close. No lo voy a ejecutar, pero esto hace que yo nunca pueda cerrar el archivo, porque Python lo abrió, falló inesperadamente el programa, acá es bastante esperado, pero podría hacer cualquier cosa, falló y nunca llegó a hacer el close. Se supone que Python tiene herramientas para manejar esto por detrás, pero no nos podemos confiar. Entonces, por eso es que recomendamos, y es la mejor práctica, usar with open, que lo que hace es abrir como una cláusula de código, una porción, un bloque de código, donde todo lo que hagamos ahí va a ser con el archivo abierto. Y en el momento que nosotros salgamos de ahí, el archivo va a cerrarse automáticamente. Entonces, veamos que acá hice un with open, abrí el archivo en modo escritura, escribí 2 líneas y acá se cerró. Y ahora lo abro de vuelta con un with open, lo leo el contenido y ya acá puedo cerrarlo y el contenido sigue existiendo porque ya vive en la memoria. Ya lo pasé del buffer que lee del archivo en disco, lo pasé a memoria y ahora lo tengo en memoria y puedo imprimir. Si intento abrir el archivo fuera del with open, vemos que hay un error, porque estoy queriendo hacer una operación de input-output, se llama, cuando uno quiere leer de un archivo o escribir sobre un archivo que ya fue cerrado, porque salimos del with open. Bien, y por último, veamos archivos separados por coma. Son archivos que se dice CCB. Son archivos de vuelta de texto plano, o sea que un humano los puede leer, pero que nos permiten tener cierta estructura en los datos. O sea, imagínense que yo quiero listar productos de una tienda y su precio, y bueno, puedo escribirlo al aire, ¿no? Puedo agarrar y escribir un archivo que tenga un contenido como bananas 50 pesos, pero después en la siguiente línea me olvidé que lo hice así y puse manzanas y acá le puse un guión 30 pesos. Y en la siguiente lo escribí al revés, 50 pesos cada kiwi, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, esto si bien tiene una información que me sirve, no la puedo procesar muy cómodamente. Para eso vienen al escenario los archivos CSV, que lo que nos permiten es escribir esto mismo, escribir información, datos importantes o datos que va a usar nuestro programa de una forma más estructurada, ¿no? Entonces acá escribiríamos algo más como podríamos incluso poner un header, podríamos decir que vamos a tener 2 columnas, una tablita de 2 columnas con fruta, precio, y ponemos banana 50, manzana 30, kiwi 50. Entonces,
Fíjense que la información es la misma, pero ahora la puedo procesar, está estructurada. Yo, la, yo que estoy leyendo el archivo lo puedo procesar igual, porque soy un humano que está leyendo esto, que por ahí está más escrito para humanos, más que nada lo de arriba. Pero si quiero que lo procese una computadora, es mucho más manejable tenerlo de esta forma, ¿no? Eh, Ahí se suele usar como separadores la coma, a veces el punto y coma, dependiendo de, a veces del idioma que estemos trabajando, dependiendo de nuestros datos, porque si uno de los datos que manejo ya tiene comas, y quizás me conviene usar un separador que no tenga comas, o sea, que no sea una coma, pues si no, que la estructura me queda medio raro. Entonces, eso depende un poco de qué datos se estén manejando. Acá en la materia vamos a ver cosas con coma o punto y coma, no más que eso. Pero bueno, acá vemos un ejemplo donde creamos un CSV, que fíjense que una vez creado, por más de que diga CSV y no TXT, bueno, acá fíjense, ¿no? Lo que estaba contando. Ya el mismo Colab me está interpretando como que acá hay algo de información. Quizás espera una coma en vez de un punto y coma, por eso me lo muestra como todo texto junto, porque quizás el estándar es, en la mayoría de los programas es un punto y coma, perdón, es una coma, pero bueno, fíjense que igual ya hay algo de como de interpretación de, si esto es una tabla, y acá fíjense que al moverlo a coma, efectivamente lo interpretó como una tabla. Entonces, bueno, para eso nos sirven un poco este tipo de archivos, que vamos a escribirlo punto y coma porque el resto del código lo interpreta así. Vemos que podemos seguir haciendo un readline porque no deja de ser un archivo de texto plano. Pero qué diferencia hay, que ahora podemos empezar a trabajarlo un poco mejor. Fíjense que podemos, ya habíamos visto el strip, le sacamos los barra L, los saltos de línea. Ahora también hacemos un split. Ya vimos el split con las mismas secuencias. Separamos la línea por esos puntos y coma y de repente ahora tenemos listas. Y de repente ahora podemos agarrar el último que era, si bien acá es un string, nosotros sabemos que es un número y convertirlo a número. Y de repente fíjense que tenemos información procesable. Tenemos en string lo que es string, en número lo que es número. Tenemos una lista de Python. Entonces nos da un montón de ventajas estructurar de esa forma podemos trabajar con esos datos, ¿no? Podemos sacar un promedio de la clase, porque ahora ya pasamos esto a número y tenemos listas con distintos elementos. Entonces es más que nada lo que se busca mostrar es la importancia de mantener, de trabajar con estos archivos separados por coma. Y acá fíjense que lo que terminamos haciendo es mostrar un promedio, ordenar por nota y volver a escribir el mismo archivo pero ahora ordenado por nota. Todo eso lo pudimos manejar gracias a que sabemos la estructura que tiene el archivo y esa estructura nos permite escribir un código para manejar toda esa información. Bueno, y ahora un ejemplo que está ahí en el apunte teórico. Vemos que creamos un archivo con ciertas frases que tienen la palabra vaca. Eh, y lo que hacemos es, bueno, tenemos un texto a agregar. Validamos que el texto a agregar tiene la palabra vaca. Esto normalmente lo que se espera en el apunte teórico es que usen un input, pero acá en Colab no se puede usar input. Y si lo tiene, bueno, abrimos el archivo en modo lectura, leemos la primera línea, como ya leímos y abrimos en modo R+, el puntero se va a ir al final, agregamos texto, cerramos y cuando volvemos a leer tenemos el nuevo texto, tenemos el original que llegaba hasta acá y el nuevo texto que se agregó al final. ¿Por qué se agregó al final? Porque abrimos con R+, y leímos. Como leímos, el puntero se fue, el puntero de escritura se fue hacia el final. Bien,
Y ahora vemos un resumencito de lo que vimos. Modos de abrir y cerrar, modos de apertura, modos de lectura y modos de escritura y un poco de CSV. Este es el fin de la clase práctica. Después vamos a hacer algunos ejercicios en otra clase práctica. Y eso es todo. Que anden bien.